For the last time, Josef Fritzl took the long walk to court. A dozen policemen guarding a man who's received thousands of death threats. He looked every inch someone ready to finally face judgment. The verdict was no surprise. The jury decided that under the family home over 24 years, Fritzl had been guilty of appalling abuse. How dangerous is this man? The question of why he committed his crimes still hangs in the air. He is the only person who can answer that, but chooses not to. To many it seems extraordinary that 24 years of horror has been dealt with in a trial lasting just 3.5 days. Nos encontramos en Amstetten, Austria, el día 19 de abril de 2008. En el Hospital Estatal de Mostviertel-Amstetten era un día como otro cualquiera. Los médicos, enfermeros, pacientes y familiares iban y venían ocupados en sus cosas. En ese momento, pero, un hombre apareció en la puerta del hospital. Venía acompañado de una joven que se había desmayado y tenía un aspecto terrible. Los médicos y enfermeros que salieron a socorrerla vieron que tenía la piel extremadamente blanca, casi transparente, y no parecía responder a ningún estímulo externo. Su pulso era débil y nadie supo decir por qué en aquel momento. Cuando entraron en la unidad de curas intensivas, los médicos determinaron que estaba sufriendo un fallo renal y del hígado. Sufría un caso de anemia exacerbado, tenía todos los dientes podridos, parecía no haber comido en días y se encontraba en estado comatoso. La pobre chica estaba al borde de la muerte y los doctores no tenían ni idea de qué podría ser el causante de su estado. Al preguntarle al hombre que la acompañaba qué era lo que le había pasado, este no respondió. Después de varias preguntas, el hombre finalmente dijo que la chica se llamaba Kerstin, que era su nieta, que se la había encontrado en el portal de su casa en ese estado, y que lo más probable era que la hubiese dejado allí su hija, que décadas atrás se había escapado de casa para unirse a una secta. Los médicos, desesperados por cualquier información extra, lo único que podían hacer era evitar que un fallo multiorgánico terminara con la vida de la joven, cuya enfermedad seguía siendo un misterio. Mientras la trataban y la tenían en observación, pero algo muy extraño pasó. Uno de los auxiliares que se encontraba doblando su ropa para guardarla encontró una nota en uno de sus bolsillos. La nota, escrita a mano, decía lo siguiente: «Soy la madre de Kerstin. Mi hija ha empezado a encontrarse muy mal y antes de que se la llevaran al hospital le he dado jarabe para la tos y un antiinflamatorio. Por favor, os lo pido por favor, ayudadla. A Kerstin le aterroriza estar en presencia de desconocidos. Nunca ha estado en un hospital. Por favor, Kerstin, resiste hasta que podamos vernos de nuevo». La nota causó un gran revuelo entre los médicos y enfermeras que allí se encontraban, pero el médico que llevaba el caso de Kerstin supo que era mejor no preguntar al hombre que decía ser el abuelo de la chica. Tuvo muy claro que lo primero que debía hacer era hablar con la policía. Había algo muy raro en todo este asunto, y era trabajo de los inspectores descubrir el qué. Cuando llegó la policía y vieron la nota, decidieron llevar a cabo un seguido de pruebas de ADN, tanto de Kerstin como de su abuelo y también de toda su familia para intentar establecer la identidad de la paciente. Al mismo tiempo, los médicos del hospital hicieron un llamamiento por televisión para intentar llegar a la madre de Kerstin. Si ella se presentaba, seguramente podría proporcionarles su historial médico y ser de gran ayuda en el caso. La joven, pero, se estaba quedando sin tiempo, y los médicos seguían haciendo pruebas para intentar entender qué le sucedía sin encontrar ninguna respuesta. Como si se tratara de un milagro, el llamamiento que hicieron los médicos por la televisión funcionó, y al día siguiente se presentaron al hospital la madre de Kerstin, sus 2 hermanos y su abuelo. Una vez allí, los médicos preguntaron a su madre si tenía el historial médico de Kerstin, a lo que ella le respondió que no, que nunca había estado en un hospital. Poco después, se quedó callada y no respondió a más preguntas. En todo momento estuvo acompañada de su padre, el abuelo de la paciente, y los médicos empezaron a sospechar. En primer lugar, era muy extraño que Kerstin no tuviera un certificado de nacimiento en los archivos de ningún hospital de Austria. La policía también descubrió que la chica ni siquiera tenía pasaporte o documento de identidad. Aparte de eso, tanto la madre de Kerstin como sus 2 hermanos tenían un aspecto muy desaliñado y enfermizo. Poco después de aparecer en el hospital, una llamada anónima a la policía hizo saltar todas las alarmas, así que varias patrullas se dirigieron hacia allí e inmediatamente empezaron a interrogar a la extraña familia. Cogieron a la madre de Kerstin, que dijo llamarse Elizabeth, y a su abuelo y les mantuvieron en habitaciones separadas. En aquel momento ella se derrumbó y le dijo a la policía que les contaría toda la verdad con una sola condición. La condición era que nunca más tuviera que estar cerca de su padre.
Los agentes de policía accedieron a esta condición muy intrigados. Lo que les contó Elizabeth aquel día les dejó completamente estupefactos. Joseph Fritzl era un exitoso ingeniero eléctrico y muy conocido en el pequeño pueblo austríaco de Amstetten, donde nació y creció. Todos pensaban en él como un hombre de familia afable. Él y su esposa Rosemary tenían 7 hijos. Si bien algunos podrían haber cuestionado cuán estricto era con su esposa e hijos, el sentimiento predominante era: si no es asunto tuyo, mantente al margen. Solo aquellos cercanos a la familia Fritzl sabían lo tirano que realmente era. Gobernaba la casa con puño de hierro, gritando y golpeando a los niños por las más mínimas infracciones. Rosemary, su esposa, también recibía maltratos de Joseph. Nunca le permitió tener voz en nada, nunca le dejó salir a trabajar fuera de casa y nunca le daba dinero, dejándola completamente a su merced. Si ella no obedecía cada una de sus órdenes, la golpeaba. Joseph a menudo amenazaba con encerrarla en la casa si no era lo suficientemente obediente. Sin embargo, fue su 4ª hija, Elizabeth, quien pareció llevarse la peor parte del abuso de Joseph. Él la controlaba extremadamente, hasta el punto de la obsesión. A ella nunca se le permitió invitar amigos ni hacer nada fuera de su control. Incluso la llevaba con él a todos los lugares a los que iba. Revisaba sus cosas y leía su diario. La golpeaba por cualquier motivo, o a veces sin motivo alguno. El infierno comenzó cuando ella tenía alrededor de 11 años. Joseph comenzó a exponerse a Elizabeth y a dejar revistas pornográficas debajo de su almohada. Cuando ella tenía 12 años, comenzó a abusar de ella. Con pocos amigos fuera de la escuela, Elizabeth no tenía a nadie en quien confiar, pero los pocos conocidos cercanos que tenía decían que la casa de Fritzl no era un buen lugar para estar y que Elizabeth era profundamente infeliz. Mientras tanto, Joseph trabajaba incansablemente en su refugio antiaéreo subterráneo, un laberinto de habitaciones diminutas conectadas por pasillos estrechos. Nadie pensó que su proyecto fuera nada raro. Durante los años 70 y 80, la Guerra Fría todavía estaba en marcha, y muchos austríacos aún recordaban la última vez que las bombas habían caído sobre sus ciudades. De hecho, el propio Joseph recordaba el bombardeo de su ciudad natal. Tenía solo 3 años cuando Hitler marchó sobre Austria, y su padre se había subido a Joseph sobre sus hombros para que pudiera ver bien al Führer. El pequeño Joseph estaba enamorado de Hitler, a pesar de que su madre fue arrestada por la Gestapo y enviada a un campo de concentración durante 3 años. Una vez estuvo de regreso, ahora madre soltera, pareció resentir la carga de criar a Joseph. Se mostraba extremadamente fría, lo dejaba solo durante días e incluso semanas seguidas y lo golpeaba con frecuencia. Cuando los aliados bombardearon su ciudad, su madre se negó a refugiarse y envió a Joseph solo a los refugios antiaéreos. Así que el hecho de que Joseph decidiera construir un refugio antiaéreo debajo de su casa no parecía extraño en absoluto. La construcción con hormigón era su especialidad y, por supuesto, sabía cómo instalar sistemas eléctricos de forma segura. Contrató a un familiar para que lo ayudara con las tareas de construcción, que él, un hombre de mediana edad, no podía realizar por sí mismo. Aparte de él y el pariente que lo ayudó, no se permitía la entrada a nadie en el sótano, al que siempre llamaba su reino. Pero había ciertos detalles que no tenían sentido en un refugio antiaéreo, como el hecho de que la puerta del refugio, reforzada con cemento, se escondía detrás de unos estantes giratorios que parecían sacados de una película de misterio. Esa puerta se abría esencialmente a una esclusa de aire que conducía a otra puerta, también reforzada con cemento. Esa puerta interior solo se podía abrir con un código electrónico que solo Joseph conocía, y solo se podía bloquear o desbloquear desde el exterior. A principios de 1983, Joseph todavía estaba trabajando en su búnker en el sótano, y Elizabeth tenía 16 años. Fue entonces cuando logró escapar del abuso de su padre huyendo con un amigo a Viena. Sin embargo, como aún era menor de edad, la policía pudo detenerla y devolverla a sus padres. En el coche de regreso a su casa, Joseph le dijo a Elizabeth que nunca la dejaría escapar de nuevo. Al año siguiente, después de que Elizabeth cumpliera 18 años, le dijo a su padre que había encontrado un trabajo y que se iba a mudar con su hermana mayor a un pueblo cercano. Pero Joseph no iba a permitirle escapar de su control. El 28 de agosto de 1984, Joseph la atrajo a su taller para que lo ayudara con una puerta. Cuando Elizabeth entró en la habitación, él se acercó por detrás y le puso en la cara un paño con cloroformo. Una vez desmayada, la esposó y la llevó a su sótano meticulosamente construido, la encadenó a una pared y se fue encerrándola dentro. Luego fue a la policía y, llevando a cabo el papel de padre angustiado, se dispuso a denunciar su desaparición. Dado que Elizabeth se había escapado el año anterior, muchos asumieron que simplemente lo había hecho de nuevo, pero la policía siguió investigando la desaparición de la joven y, si en algún momento descubrieran algo extraño, su padre sería el principal sospechoso. Al investigar el pasado de Joseph, encontraron algunos detalles preocupantes.
Cuando él y Rosemary se casaron, él se quedaba fuera hasta altas horas de la noche, circulando en bicicleta y espiando a las parejas mientras se besaban o tenían sexo. Se exhibía a las mujeres en la calle e incluso se masturbaba frente a ellas. Un día atacó a una mujer en un intento de violarla, pero ella pudo rechazarlo. Luego, siguió a otra mujer a casa desde el trabajo. Más tarde esa noche, cuando ella estaba dormida, irrumpió en su habitación y la violó a punta de cuchillo, con su hijo pequeño dormido en un catre al lado de la cama. Por ese delito había sido condenado a 18 meses en prisión, pero cumplió solo 12 meses. En casa nadie sabía de este crimen. La siempre obediente Rosemary les dijo a sus amigos y familiares que se había ido a trabajar en un proyecto para su empresa. Joseph sabía que la policía estaba empezando a investigar y descubrir cosas que era mejor mantener enterradas. Entonces, aproximadamente un mes después de encarcelarla, bajó al sótano y obligó a Elizabeth a escribir una carta. En el escrito decía que estaba viva y coleando. Se había unido a una secta y les decía que no la buscaran. Aquel día, Joseph condujo 160 kilómetros para enviar la carta, comenzando lo que se convertiría en su doble vida. Ahora, con la carta de Elizabeth y sin otras pruebas para continuar, el caso de su desaparición se dio por cerrado y Joseph Fritzl era libre para realizar sus fantasías más dementes. Elizabeth seguía encadenada a una pared en el sótano oscuro y húmedo. Ratas e insectos infestaban la prisión parecida a una cueva. Cada 2 días, su padre bajaba y la desencadenaba para poder violarla y torturarla. Dejaba un poco de comida, lo suficiente para que ella aguantara hasta la próxima vez. Y si Elizabeth no hacía lo que él le decía, la amenazaba con dejarla allí hasta que muriera de hambre. En 1988, Elizabeth se quedó embarazada del hijo de su padre, pero para él eso no fue un problema. En una demostración más de su absoluta crueldad, le dio un libro de medicina sobre el parto, una toalla y unas tijeras, y la obligó a dar a luz sola en el sótano. Elizabeth llamó a su hija recién nacida Kerstin. En 1990 volvió a dar a luz, esta vez a un niño al que llamó Stefan. En 1992 tuvo otra niña, esta llamada Lisa, pero el nacimiento de Lisa fue diferente. Nació con un defecto cardíaco. Su llanto constante junto con las súplicas de Elizabeth para que la llevara a ver a un médico convencieron a Joseph de encontrar una manera de sacar al bebé del sótano sin levantar sospechas, así que le pidió a Elizabeth que escribiera una carta en la que indicara que no podía cuidar del bebé. Luego puso a Lisa, de 9 meses, en una caja de cartón y la dejó en la puerta para que Rosemary la encontrara. Llevaron al bebé al hospital, donde fue sometido a una cirugía de emergencia por su afección cardíaca. Más tarde, Joseph y Rosemary adoptaron legalmente a la niña. Eso pareció marcar un punto de inflexión en casa de Fritzl. Si bien Joseph había estado viviendo una especie de doble vida, bajando las escaleras casi todos los días y dándole comida a escondidas a su creciente familia de abajo, ahora la doble vida realmente estaba llegando a otro nivel. Dejó su trabajo y se puso a trabajar por su cuenta. Así nadie cuestionaría su paradero. Conducía a ciudades a kilómetros de distancia para dejar la basura y comprar pañales, comida y otros suministros que la gente de Amsterdam cuestionaría. También trajo un televisor, juguetes, una radio y otras cosas para hacer que el sótano maloliente y húmedo pareciera casi un hogar. Elizabeth también trató de hacer que la vida de los niños fuera lo más normal posible, manteniéndolos en un horario y enseñándoles a leer y escribir. 2 años después del nacimiento de Lisa, Elizabeth dio a luz a otra niña, Mónica. Esta vez, Joseph hizo que Elizabeth grabara un mensaje corto en el que decía con sus propias palabras que les entregaba al bebé a Joseph y a Rosemary. Luego fue a un teléfono público, llamó a su casa y puso a reproducir la grabación cuando Rosemary contestó el teléfono. Ese día dejó a Mónica en su puerta y la adoptaron también. Al darse cuenta de que necesitaban más espacio, Joseph puso a Elizabeth y a los niños mayores a trabajar cavando tierra con sus propias manos. Eventualmente se crearon más habitaciones, expandiendo el sótano hasta aproximadamente 55 metros cuadrados. Pero luego, en 1996, Elizabeth dio a luz a gemelos, Alexander y Michael. Michael estaba teniendo problemas para respirar desde el principio. Ignorando las súplicas de Elizabeth para que llevara al bebé al hospital, Joseph permitió que Michael muriera. Acto seguido, quemó el diminuto cuerpo en el horno y esparció las cenizas en su jardín. En cuanto a Alexander, Joseph volvió a obligar a Elizabeth a escribir una carta abandonando al bebé, y de nuevo, Joseph y Rosemary adoptaron a este último nieto. En 2002, dio a luz a su 7º hijo, Félix. Joseph siguió golpeando y violando a Elizabeth delante de los niños, y además, ahora torturaba a su familia del sótano de una manera distinta. Además de sus constantes amenazas de abandonarlos para que se murieran de hambre, llevaba al sótano fotografías de los 3 niños de la planta alta.
Les mostraba a los niños que habían vivido toda su vida en un sótano sin ventanas fotografías de sus hermanos jugando al aire libre a la luz del sol, abriendo regalos de Navidad y tomando lecciones de gimnasia y música. Mientras tanto, en la superficie, más de 100 inquilinos diferentes iban y venían de la casa. A todos se les prohibió entrar al patio sobre el sótano y especialmente se les prohibió entrar al sótano. Si bien algunos inquilinos informaron de haber escuchado sonidos extraños, Joseph siempre pudo explicarlos. Además, los trabajadores del servicio social visitaron la casa de Fritzl 21 veces para verificar el bienestar de los niños adoptados. Ninguno de ellos encontró nada sospechoso, pero la vida en un lugar tan sucio y oscuro no podía continuar para siempre. En abril de 2008, Kerstin, de 19 años, comenzó a tener convulsiones graves y a perder el conocimiento. Finalmente, sucumbiendo a las súplicas de Elizabeth, Joseph accedió a llevarla a un hospital. Cuando Elizabeth llegó al hospital, parecía décadas mayor que sus 42 años. Estaba demacrada, pálida y sus cabellos se habían vuelto completamente blancos. Los niños eran igualmente delgados y pálidos. Así que la policía se llevó a Elizabeth para interrogarla. Al principio, ella mantuvo la promesa que le había hecho a su padre y no dijo nada de lo sucedido. Pero una vez que le dijeron que podrían acusarla de ser cómplice de un crimen, cedió. En el transcurso de 2 horas, le contó a la policía sobre el infierno viviente que había soportado en ese sótano durante los últimos 8.516 días. Joseph Fritzl fue arrestado ese día. Sería acusado de múltiples delitos graves, que incluían violación, incesto, esclavitud, secuestro y el asesinato de Michael. La noticia de la increíble historia se difundió rápidamente y los medios de comunicación de todo el mundo llegaron a la pequeña ciudad de Amstetten. Después de la recuperación de Kerstin, Elizabeth y todos sus hijos, confirmados por pruebas de ADN como hijos de Joseph, fueron llevados a una clínica psiquiátrica en Amstetten. El oficial que llevó a los niños allí describió cómo Félix no hablaba, simplemente mantenía la nariz pegada a la ventanilla del coche, fascinado por el mundo exterior. Permanecerían en la clínica durante 1 año. Recibirían tratamiento médico y psiquiátrico y aprenderían a adaptarse a la vida al aire libre. El juicio de Joseph comenzó el 16 de marzo de 2009. Solo se permitió la asistencia de 100 periodistas cuidadosamente seleccionados. Al principio, Joseph se declaró inocente. Su defensa fue que Elizabeth había sido una adolescente salvaje, fuera de control, adicta a las drogas y que se dedicaba a la prostitución. Solo la encerró, dijo, para salvarla de un estilo de vida tan destructivo. Pero sus evaluaciones psiquiátricas ordenadas por la corte lo disputaron. Le dijo a su terapeuta que había nacido para violar y que había encerrado a su hija para no seguir violando a otras mujeres. Se le diagnosticó un trastorno de personalidad combinado severo, que incluye personalidades límite, esquizotípicas y esquizoides. Antes del juicio, el testimonio de Elizabeth de más de 11 horas de duración se había grabado en una cinta de audio para proteger su identidad. Cuando se reprodujo la cinta, la tortura que describió a manos de su padre fue tan terrible que algunos miembros del jurado no pudieron soportar oírla durante más de 2 horas seguidas. Joseph, que hasta ese momento se había mostrado impasible, se derrumbó. Cambió su declaración de culpabilidad, asumió la responsabilidad de sus crímenes y se disculpó con su familia. Fue condenado al máximo permitido por la ley austríaca, cadena perpetua. Una vez encarcelado, primero tuvo que ser puesto bajo vigilancia de suicidio y luego tuvo que ser segregado de la población carcelaria en general, ya que uno de los primeros días, en el patio, varios reclusos se arremolinaron a su alrededor y le volaron todos y cada uno de sus dientes a puñetazo limpio. A partir de ese momento, fue intensamente odiado y atacado con frecuencia. Poco después se cambió el nombre a Joseph Meyerhoff. En el momento de escribir estas líneas, Joseph está encarcelado en Garsten Abbey, sufre de Alzheimer y tiene problemas de salud. Si vive lo suficiente, podrá pedir la libertad condicional en 2024, con 89 años. En cuanto a Elizabeth y sus hijos, se les dio una nueva identidad y se les instaló en una colorida casa en un pueblo conocido solo como Pueblo X. Quieren permanecer fuera del foco de atención, por lo que su casa está equipada con cámaras de vigilancia que advierten si alguien entra sin autorización. Sus vecinos también sirven como una especie de guardia, advirtiendo de cualquier desconocido que se acerque demasiado. Los informes dicen que a todos les está yendo muy bien y que Elizabeth incluso encontró el amor y se casó. El sótano, donde ella y sus hijos pasaron tantos años, fue durante un tiempo una especie de atracción macabra, pero en 2013 la ciudad de Amstetten lo llenó de cemento, sellándolo para siempre. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, me ayudas una barbaridad. Aquí te dejo otras historias escalofriantes por si quieres echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.